Bien, buenas noches. Estamos aquí iniciando este apartado de desarrollo y espiritualidad. Y bueno, quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Me da mucho gusto que se estén preparando en esta labor tan importante como es la catequesis. Quiero también darle las gracias al padre Javier Acosta, que me ha invitado a participar, a ser parte de este proyecto tan importante como es la evangelización. Quiero agradecer a mis muchachos que me han ayudado, porque esto de las tecnologías ha sido realmente algo difícil y algo nuevo para mí. Estoy aprendiendo de ellos, les agradezco infinitamente. Me siento contento, me siento halagado por poder compartir con ustedes un poquito de algo tan importante como es el desarrollo humano, al mismo tiempo como es la espiritualidad cristiana, tan importante para nuestros días y al mismo tiempo tan olvidado, tan dejado a un lado. De eso vamos a platicar precisamente durante estos 4 bloques o 4 temas que vamos a tener. La sugerencia que se me ha hecho, pienso seguir esta sugerencia que considero muy importante, hacer unas reflexiones sobre este libro, creo que es de José María Castillo, que habla sobre espiritualidad para personas insatisfechas. Es un libro muy interesante que trata de ir analizando un poquito la espiritualidad cristiana y al mismo tiempo nos da la oportunidad de descubrir otras alternativas, si las podemos llamar alternativas, o quizás un descubrimiento de lo que realmente es la espiritualidad cristiana. Yo lo considero por esta línea, pero se trata de que nosotros juntos lo vayamos descubriendo poco a poco. Le he dado al señor Oscar, que también le agradezco y me está apoyando, un PowerPoint. En cada sesión que vamos a tener, voy a dejar un PowerPoint dentro de la baqueca para que ustedes tengan acceso a él, lo puedan analizar, lo puedan ir reflexionando. Es la guía que yo voy a tomar para esta pequeña reflexión que vamos a tener durante esta hora. Espero, como diría ahí un gran sacerdote, no defraudarlos en exceso. Vamos a comenzar. El libro se llama Espiritualidad para Insatisfechos y el día de hoy nos tocan o nos invitan a reflexionar a 3 puntos. El primer punto se llama Los peligros de la espiritualidad. El segundo, el centro de la espiritualidad cristiana, que es un tema muy interesante. Y el otro es el Dios de la alegría y la alegría de los cristianos. Y quiero comenzar con una introducción muy sencilla, donde quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué la vida cristiana, la vida de la iglesia inclusive, por qué no es tan atrayente, por qué no es tan apetitosa como habría de ser? Porque hay tantos jóvenes, por ejemplo, nos ponemos a pensar que se alejan de la iglesia, que hacen la primera comunión, hacen la confirmación y se olvidan de la iglesia hasta cuando se vuelven a casa. Y nos podemos nosotros preguntar en la experiencia que estas personas tienen, que las llevan a olvidarse precisamente de lo que es la iglesia, de lo que es la religión, y en unas ocasiones también de lo que es Dios en realidad. Estamos viviendo una cultura donde las creencias tambalean. Antes estaba la presencia de cosas reales, de cosas objetivas. Ahora, sin duda alguna, el subjetivismo, la idea de cada uno parece que es lo que domina. Y no ha traído más que un desorden en muchos contextos educativos, religiosos, sociales, inclusive hasta culturales. Por otro lado, también para mucha gente pesa no tan solo las creencias o los dogmas que todas las religiones contienen, todas las religiones tienen dogmas, ideas, cosas importantes que creer, sino también a veces las obligaciones. Y en obligaciones quiero ser muy claro, me estoy refiriendo sin duda alguna a todo ese aspecto moral. Todas las religiones poseen una ética, todas las religiones poseen un aspecto moral que es esencial. Es más, podemos decir que el aspecto moral nace precisamente de la misma religión. El aspecto ético es muy general, el aspecto moral nace y crece de cada contexto religioso. Lo podemos ver de esta manera. Bien, no tan solo está eso dentro de la cultura, sino también está todo el contexto esotérico, sincretista, que nosotros podemos ver con mucha facilidad. A mí me ha tocado ver personas que tienen un rosario, pero en vez de tener una cruz en su rosario, tienen la imagen de la Santa Muerte. Hay personas que se ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe en el hombro derecho y en el hombro izquierdo la Santa Muerte.
Personas que van a una iglesia, como bien pueden ir a una secta, personas que dicen que creen y hacen otro tipo de rituales. Es decir, también la misma cultura, la cultura cristiana, se ha vuelto inmersa en este contexto sincretista que realmente cada día pues nos afecta a muchos de nosotros. Vamos a la iglesia a comulgar, nos confesamos, pero bien podemos ir con el chamán afuera de la Catedral de México para que nos haga una limpia. Ese es el contexto en el cual nosotros nos estamos encontrando. Y es en ese contexto donde se está navegando y se está viviendo realmente la espiritualidad que podemos llamar cristiana. Bien, otro punto que es importante es darnos cuenta cuál es el centro realmente de la espiritualidad cristiana. Para muchos cristianos piensan que el centro es el sacrificio, la mortificación, la penitencia. Y mucha gente se aleja precisamente porque llegan a pensar que esas son cosas muy exigentes, un sacrificio. De hecho, yo tengo la oportunidad de trabajar con mis seminaristas y es muy simpático, como algunos de ellos platicando decían que ellos pensaban que el seminario, cuando hicieron su preseminario, iba a ser simplemente rezar, estar de rodillas, todo el rato metidos en la capilla. Y es normal porque todo este contexto en lo que ellos viven, llegan a pensar que así es la espiritualidad cristiana, que es de sacrificio, que es de mortificación, que es de renuncia. Y podemos darnos cuenta que la espiritualidad cristiana no forzosamente ni precisamente tiene que ser de esta forma. No descarto el sacrificio porque realmente es parte de la espiritualidad cristiana. No solamente de la espiritualidad cristiana, sino también de todo ser humano. Solamente el ser humano que se sacrifica es el ser humano que sabe trabajar, que avanza, que logrará muchas cosas. Y si la persona que no se sabe sacrificar, no lo logrará. Y esto es algo del contexto, lo más humano que podamos nosotros decir y vivir, ¿no? Por otro lado, está un mundo que también pretende y quiere. Me ha tocado personas que realmente preguntan, ¿por dónde va la iglesia, no? Queremos una iglesia más alegre, queremos una iglesia más feliz. Eso me he encontrado con muchas personas que estudian en ciertas universidades que eso quieren, una iglesia diferente, ¿no? Y me ha tocado ver que hasta le ponen título, ¿no? Tradicionalista, retrógrada, pero no se dan cuenta que ese título se lo ponen ellos mismos, porque ellos critican, pero al mismo tiempo no proponen nada para tener una iglesia diferente. Tristemente lo que se da, ¿no? En muchas de nuestras universidades. Sin embargo, nosotros debemos de descubrir que la iglesia, la espiritualidad cristiana, no pretende otra cosa que la plenitud del ser humano, que el hombre viva, ¿sí? Ya habíamos escuchado por varios autores que han dicho ellos mismos, ¿no? La gloria de Dios es el hombre viviente. Precisamente eso es lo que busca el hombre actual. El hombre quiere, la iglesia quiere, Dios quiere que el hombre viva. El hombre quiere vivir. Entonces, ahí está realmente, podemos decirlo así, me atrevo a decirlo así, el germen de la vida religiosa. Que el hombre desee vivir. Vivir para continuar creciendo, desarrollándose, perfeccionándose y al mismo tiempo perfeccionando este mundo en el que se encuentra. Por otro lado, la espiritualidad cristiana que estamos viendo en esta introducción comporta exigencias éticas. Claro, toda religión comporta exigencias éticas, exigencias morales. ¿Por qué? Porque son el signo de la autenticidad. Autenticidad. Una iglesia que no tenga ética, una iglesia que no tenga principios morales, no está fundamentando sobre la verdad. Las cuestiones morales no son otra cosa que las bases, los cimientos que fortalecen el signo verdadero de cualquier religión. No se puede decir la católica, ¿sí? Nosotros como cristianos católicos estamos a favor de la vida. Sabemos que matar es una prohibición, es parte de uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Sería ilógico que nosotros fomentemos una espiritualidad cerca de Dios cuando estamos haciendo un acto abominable. Un acto que va en contra de un primer principio que es el amor y el respeto a la vida. Sería contradictorio. ¿Sí? Nuestra religión no tendría un sustento cuando por un lado queremos que el hombre viva, que el hombre crezca, que el hombre progrese y estemos aprobando la muerte. Y esto se da con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Muchos de nuestros jóvenes quieren un Dios cercano, quieren un Dios que los acompañe, que los haga reír, pareciera, pero no están
dispuestos a aceptar los principios morales. Y quiero dejarles una pregunta inmediata, ¿no? Hay que preguntarnos si realmente los principios cristianos tienen que cambiar. ¿La moral cristiana tendría que cambiar? La pregunta que ustedes me pueden decir, que es obvia, ¿no? La iglesia tiene que cambiar la ética, tiene que cambiar la moral para que otras personas la acepten. Yo considero que no. Yo considero que no. Entonces, nosotros como catequistas, como seminaristas, tenemos que estar muy atentos. La moral es un principio fundamental, nace de la verdadera religión. Nace de la verdadera religión. Entonces son cosas que no se pueden cambiar. Son cosas esenciales. ¿Qué es lo que realmente podemos cambiar en este aspecto? Pienso que algo que sí nosotros podemos cambiar es la manera en que nosotros presentamos la moral, la manera en que nosotros presentamos la ética cristiana. Creo que ese aspecto nosotros sí lo podíamos cambiar. Creo que es más fácil. Pero más bien pienso que a veces no resulta la manera en que nosotros comunicamos la moral cristiana. Y se me viene a la mente aquella canción que hacía Arjona, creo, ¿verdad? Que hablaba precisamente de una persona que se daba golpe de pecho y rompía todas las pelotas, ¿no? De esta moral incoherente es de la que muchas personas se quejan. De que vamos a la iglesia, pero salimos igual, con la misma actitud, no tenemos el mismo empeño, no damos testimonio, no damos el testimonio que deberías de dar. Yo pienso que es la moral, más bien es la incoherencia lo que la gente se molesta. Que muchos cristianos, que nos llamamos cristianos, que vamos a la iglesia, decimos que vivimos. Considero que esta es la moral que a veces las personas niegan y no aceptan. No aceptan. Bueno, por otro lado, estamos nosotros viendo que realmente para vivir una espiritualidad cristiana debemos de tener un concepto muy simpático que dice nuestro autor, José María, debemos de vivir un cristianismo utópico. ¿A qué me refiero con un cristianismo utópico? Bueno, me refiero a algo muy sencillo. Debemos de pensar a lo grande. Cuando un cristiano deja de pensar en cosas grandes, es cuando realmente no va a vivir la espiritualidad. Yo pienso que eso es algo que nos ha faltado a muchos de nosotros. Nos hemos preocupado tanto por no pecar, voy a platicar un poquito de esto más adelante, nos hemos preocupado tanto por no pecar que nos olvidamos de lo más grande y de lo más importante. ¿Y qué es lo más grande y lo más importante? La santidad. Y eso es algo que la iglesia ha dejado a un lado, desde la Edad Media, ¿verdad? La Inquisición, todas esas cosas que se fueron haciendo, parecía que le dieran más importancia al pecado que a la vida de gracia, que a las metas más elevadas como es la santidad. Es parte, yo creo que es algo que nosotros debemos de ver, de analizar dentro de nuestra espiritualidad. Bien, vamos a iniciar ahora después de esta breve introducción, espero no haber sido muy largo. Quiero platicar con ustedes algunos peligros que se ven dentro de la espiritualidad. Bueno, un primer peligro que se ve dentro de la espiritualidad es esa contraposición que se da entre el cuerpo y el alma. Vivimos en una cultura donde realmente es muy dicotómica porque solemos dividir mucho, ¿no? Este es el cuerpo y esta es el alma. Y la gente en la actualidad se preocupa más por el cuerpo que por el alma. Y a veces no tenemos conciencia que cuerpo y alma es un solo ser. Es una sola persona, cuerpo y alma. Y las personas viven más preocupadas por comer, por trabajar, por pasearse, que por cuidar realmente aquello que lo anima, que es su alma. Y realmente es un peligro de nuestra espiritualidad, que tan solo nos preocupemos por el cuerpo y dejemos a un lado alimentar el alma. Por otro lado, algo que también es muy importante dentro de la espiritualidad cristiana, que les invito a tengamos en cuenta, no podemos hablar de Cristo sin la cruz. Y un peligro de la vida cristiana, de nuestra espiritualidad, precisamente, es esta. Que habemos muchos cristianos que queremos seguir a Cristo, pero no lo queremos seguir hasta la cruz.
Decimos sí a Cristo, pero no queremos la cruz. Y esa es esa actitud que cuando nos va bien en la vida, pues no ocupamos de Dios, ¿no? Decimos que estamos cerca de Cristo, que lo tenemos, que lo sentimos cerca del corazón. Pero sin duda alguna la verdadera espiritualidad cristiana también tiene con ello la cruz. Yo creo que este tema de la cruz vale mucho la pena reflexionar, porque la cruz no simplemente es dolor, es sacrificio, ¿no? La cruz es el signo más grande de amor. ¿Por qué? Porque es la renuncia a uno mismo. ¿Por qué la renuncia a uno mismo? Eh, Ahora bien, la espiritualidad abarca toda nuestra vida. Cada momento de nuestra vida la abarca la espiritualidad. De cuando la persona va tomando conciencia de quién es Dios, por qué hay que ir a la iglesia, por qué es importante, la espiritualidad es para toda la vida. Es para cada acontecimiento de nuestra propia vida. Hay quienes simplemente viven una espiritualidad dominical. Es momento de ir a misa, pues voy a misa los domingos. Es momento de una celebración bautismal, voy a ese bautismo los domingos. Pero es algo muy triste en nuestra vida que nos puede pasar, que vamos haciendo simplemente una espiritualidad de acontecimiento. La espiritualidad es para toda la vida, para cada momento de nuestra vida. Y el reto es cómo hacer que las personas comprendan que la vida cristiana es para todo el momento. Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. A veces llego a pensar que mis muchachos aquí en el seminario, porque hacemos oración, breves oraciones, un Padre Nuestro, una invocación a la Trinidad, se cansan. Pero realmente la vida cristiana es para cada momento de nuestra vida. Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando disfrutamos el nacimiento de un niño, el bautismo de un niño, cuando vamos a un velorio. La vida cristiana es para todo momento. Y es un peligro verla simplemente en acontecimientos. Por otra cosa, algo que también es importante, se trata de seguir el Evangelio. Y un peligro muy importante dentro de la vida cristiana es que no sigamos el Evangelio. Que no sigamos el Evangelio, que sigamos cualquier otra cosa en nuestra vida menos el Evangelio. Hay quienes siguen las palabras del Papa, muy bonitas las palabras del Papa, profundas muchas de ellas. Es cierto, pero nosotros no seguimos al Papa, nosotros debemos tener en cuenta, tener claro que seguimos a Cristo. A Cristo. Tenemos que tener en cuenta que estamos siguiendo al mismo Evangelio. Y el Evangelio es para nosotros es algo de mucha importancia. Hoy en la actualidad, algo de lo que más se empieza a desconocer en muchos ámbitos, precisamente la Sagrada Escritura. Ponemos muchas frases en el WhatsApp, ¿no? En varios medios, Facebook, pero realmente estamos empezando a desconocer la Sagrada Escritura. Qué importante es para la catequesis promover, educar en el amor a la Sagrada Escritura. Es de mucha importancia. Por otro lado, también existe dentro de estos peligros, dentro de la espiritualidad cristiana, recuerden, estamos viendo los peligros, existe la idea distorsionada de Dios. Aunque parezca cuento, aunque yo tuve la fortuna de tener unas muy buenas catequistas, me he tocado con personas que llegan a tener una imagen muy distorsionada de Dios. Hay personas, por ejemplo, dice un autor, se me viene a la mente Anselm Grun, que habla sobre la imagen de Dios, ¿no? Él dice que existe el Dios castigador, el Dios de la muerte, el Dios de la eficiencia. Y es muy interesante ver estas imágenes que presenta de Dios, porque realmente la gente lo vive. Hay gente que dice, Dios me va a castigar. Es que hice esto, Dios no lo quiere. Dios de un momento a otro me va a mandar la muerte, ¿no? Dios se alegra con que a mí me vaya mal. Y esta imagen de Dios realmente es un freno muy grande para que muchas personas puedan vivir realmente una espiritualidad cristiana. Es que yo pequé, es que yo me divorcié, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios me desprecia. Dios me está pidiendo mucho y nomás estoy trabajando y me estoy sacrificando para Dios. Y estas son ideas que con mucha frecuencia aparecen dentro de la espiritualidad cristiana, que realmente son un peligro
que podamos vivir a plenitud la fe. Por otro lado, no hay que olvidar, como les decía hace un momento, que el mayor logro se está olvidando. Lo más importante para un cristiano, se dice en el momento del bautismo, es vivir la santidad. Hace falta que nosotros como sacerdotes, como catequistas, realmente tratemos de infundir más deseo a una vida santa. Y dicen por ahí, los santos no son aburridos, los santos siempre viven alegres, no hay santo que viva triste. Todos los santos viven siempre alegres, siempre viven optimistas, llenos de alegría, llenos de entusiasmo. Y uno se pregunta, ¿por qué viven así ellos? Muy fácil, porque tienen a Dios en su corazón. Porque han aceptado a Dios en su corazón. Porque siguen a Dios, porque aman a Dios, porque han hecho que Dios camine con ellos en su propia vida en cada momento. Y es esto parte de la vida y espiritualidad cristiana. Bueno, ahora bien, por otro lado, San Ignacio nos dice que para nosotros poder vivir realmente una verdadera espiritualidad, debemos de hacer algo muy importante, que es tomar ante todo la actitud de indiferencia. La indiferencia, la santa indiferencia llamaba él. En muchas ocasiones nosotros no somos indiferentes ante la vida. Una persona siempre está buscando su conveniencia, lo que más le conviene. Eso es lo que buscan todas las personas. Todas las personas. No somos indiferentes. Todas las personas queremos estar sanas, todas las personas queremos tener dinero, todas las personas queremos viajar. Pues dice San Ignacio algo muy importante, la indiferencia es un factor que nos puede ayudar mucho dentro de nuestra espiritualidad. No quiero lo que yo quiero, sino que yo quiero aquello que Dios quiere. No busco mi interés, no busco lo que a mí me conviene. Simplemente buscaré lo que a Dios le conviene. Ni busco lo que a mí me conviene, ni busco lo que a ti te conviene. Busco lo que a Dios le conviene. Últimamente me he topado, he escuchado algunas actitudes de algunas personas que realmente se la viven hacia los demás. Se la viven hacia afuera. Tienen una espiritualidad, dicen ellos, de extrema caridad. Salen de aquí hacia allá. Pero a veces el patrón que los mueve, no creo que realmente sea una espiritualidad de indiferencia, de santa indiferencia para encontrar la voluntad de Dios, diría San Ignacio. Sino a veces se puede llegar a buscar otras cosas que no son santas, que no son buenas. Por otro lado, otro tema que también aparece como un peligro dentro de la espiritualidad es el subjetivismo intimista, es decir, esas personas que llegan a convertir la religión, que llevan a convertir a Dios como su Dios y hacen una relación sumamente personalísima. Dicen Dios y yo, Dios y yo. Y al paso del tiempo solamente es Dios y esta persona y termina en un subjetivismo muy grande, ¿no? Muy grande. Tanto es así que se ha sonado mucho la frase, ¿no? Jesús sí, iglesia no. Es la tendencia a buscar una religiosidad muy intimista. Yo tengo una relación con Dios, no necesito de nada, de nada. Y son las religiones que últimamente se ven y se escuchan en muchos de los jóvenes. Esta religiosidad muy intimista, muy particular, muy escondida, muy subjetiva. Por otro lado, otro de los aspectos muy importantes dentro de los peligros de la espiritualidad cristiana es aquella actitud de decir, no ocupo de los sacramentos, no ocupo de la Eucaristía, no ocupo confesarme con una persona que es igual a mí, no ocupo casarme por la iglesia, no ocupo confirmarme, no ocupo bautismo. Y es un aspecto que constantemente nosotros podemos ver y darnos cuenta que con mucha frecuencia se vive. ¿Sí? Al descartar nosotros los sacramentos, es una forma que utilizamos también para buscar una religiosidad intimista particular. Y es un peligro con mucha frecuencia que últimamente se empieza a escuchar un poco más. Quiero terminar con esta frase que es tan importante, que dice Juan Antonio Estrada, se me hace algo muy importante. Dice, podríamos definir la espiritualidad como la vida según el espíritu, es decir,
la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Qué importante es, realmente nuestra espiritualidad cristiana no es otra cosa que seguir a Cristo, que hacer que Cristo forme parte de nuestra propia vida. En eso consiste la espiritualidad cristiana. En vivir como Cristo vivió, en dejar que Cristo nos interrogue, en dejar que Cristo nos cuestione, en dejar que Cristo realmente nos enamore. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto me la puede hacer. Aquí estamos para contestar las preguntas que vayan surgiendo con ustedes. Vamos ahora a pasar al siguiente punto. Espero que el tiempo nos alcance. Dice, el centro de la espiritualidad cristiana. Dice por ahí, bueno, hay que buscar nosotros el centro de la espiritualidad cristiana. ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo importante dentro de nuestra espiritualidad cristiana? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es el centro? ¿El centro será acaso los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿El centro serán los mandamientos? ¿Será no matar? ¿Será el centro de nuestra vida cristiana? ¿El centro de nuestra vida será, por ejemplo, no sé, el logro, el éxito, una realización personal? Realmente nosotros nos debemos de preguntar que el centro de nuestra vida cristiana solamente es Dios, es Jesucristo, el centro de la vida cristiana. Y es lo que vamos a tratar de analizar y ver en este tema. Dice aquí, debemos de darnos cuenta que existe una relación dialéctica entre Dios y la vida. Es decir, nosotros no podemos dejar a Dios a un lado y decir, Dios, tú te vas a quedar aquí, tú aquí estás contento, tú aquí estás bien. No, sino que tienes realmente que hacer que Dios siempre vaya formando parte de tu propia vida, en cada momento, en cada situación. La otra vez en una ocasión, platicando con un muchacho, decía que a algunos de sus compañeros en el seminario lo llamaban fanático, porque él para todo decía, si Dios quiere, primero Dios, cuando Dios lo diga, cuando Dios quiera, sin voluntad del Señor. Y a veces en nuestra vida nos pasamos así la vida, separando a Dios de lo que debería de formar parte. Yo considero que Dios es parte de nuestra vida y que no debe de haber una dialéctica, una separación entre Dios y nuestra vida, sino siempre tratar de vivir unidos con Dios, y es algo real y es algo que sí se puede. Por otro lado, dice que los seres humanos también tratamos de tener un Dios a nuestra medida. Tratamos de tener un Dios a nuestra medida y esa imagen de Dios a nuestra medida se convierte en el centro de nuestra vida. ¿Sí? Un Dios a mi medida, un Dios que me dé lo que quiero, un Dios que me haga feliz, un Dios que siempre esté ahí cuando lo necesito, un Dios que con él pueda ver todo bueno, que me dé puras cosas buenas. Es hacerse un Dios a la medida. Al final de cuentas, el centro de esa forma de pensar, de esa espiritualidad, no creo que sea Dios. Yo pienso que este tipo de personas, el centro de su espiritualidad, no son otras cosas que ellas mismas. Ese Dios a la medida no es otro Dios que tú mismo. Y hay muchas personas que tienen un Dios a su medida. Y no es otra cosa que tener un Dios que sea Él mismo. Por otro lado, también parte de nuestra espiritualidad, el centro de nuestra espiritualidad cristiana, está en que defendamos la vida, respetemos la vida y dignifiquemos la vida. Estas palabras que dice nuestro autor realmente pues son palabras que podemos identificar de una idea muy jesuita. Esperemos que siempre sea así, el respeto a la vida, la dignificación de la vida, que es algo muy importante, que es parte central de la espiritualidad cristiana. Por otro lado, debemos nosotros, lo importante no es a veces preocuparnos, el problema de Dios no es importante, la mayoría de la gente cree en Dios, creemos en Dios la mayoría de las personas. Lo importante de descubrir este centro de la espiritualidad cristiana es preguntarnos dónde y cómo
el ser humano puede encontrarse, relacionarse con Dios. Yo considero que ese es el aspecto más importante. ¿Dónde y cuándo el ser humano puede encontrarse con Dios? Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos ama. Todos, la mayoría de las personas decimos eso. Dios existe, Dios nos ama. Pero en el momento de la práctica, en el momento que una persona quiere buscar a Dios, realmente nosotros corremos a esto, buscamos esto. ¿Dónde puedo encontrarme con Él? ¿Cómo puedo encontrarme con Él? Y es aquí, podemos decirlo aquí, el desvarío de la fe cristiana. Y la pregunta también es para muchos sacerdotes. A veces como sacerdotes nos debemos de preguntar, ¿realmente nosotros estamos diciendo a las personas dónde pueden encontrarse con Dios y cómo pueden encontrarse con Dios? Pienso que esto es un reto para todos los seminaristas a un futuro. Las personas se van a acercar a ti, las personas van a la iglesia. Y yo considero, de mi punto de vista, que cada día irán más personas a la iglesia buscando a Dios. Así va a ser. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en medio de todo este badaje de ofertas religiosas que hay, siempre generan vacío. Siempre generan vacío. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer las personas? Bueno, pues las personas tratarán de buscar a Dios y le preguntarán al sacerdote dónde puedo encontrarme con Dios y cómo puedo encontrarme con Dios. Y es un reto. Hace unos días quiero platicarles, me encontré con la hija de un amigo mío. Esta muchacha está estudiando en la universidad, ya no quería ir a misa porque a ella ya le dijeron que a Dios lo puede encontrar donde quiera, en cada persona, en cada necesitado. Eso le han dicho, pero hasta ahora pienso que no se ha tomado la molestia de ayudar a muchas personas que viven en la calle. Y creo que eso es triste, ¿no? Porque hay personas que dicen dónde encontrar a Dios y cómo encontrar a Dios. Pero creo que eso suele caer mucho en un aspecto muy subjetivista y hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos tenemos una espiritualidad clara y sabemos dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? En la Eucaristía. Ahí está realmente presente. ¿Dónde está Dios? En su palabra. Y esto nosotros como catequistas, nosotros como sacerdotes los debemos tener muy presente. Muy presente. Dios se ha querido valer de signos claros y concretos para hacerse presente. Y tú puedes leer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y te das cuenta que Dios se vale de 1000 formas para manifestarse, lo que se suele llamar las teofanías, ¿no? Dios se manifiesta de muchas maneras para hacerse presente. Dios se hace presente. Pero el chiste es que nosotros sepamos educar a las personas y sepamos decirle dónde y cómo pueden encontrarse con Dios. Considero que esta es la meta, una meta que nosotros como sacerdotes, inclusive como formadores, yo veo a mis muchachos y me digo, es que es un reto. Ellos ya saben que Dios existe, ellos saben que Jesús los llamó. Entonces hay que educarlos, hay que enseñarles dónde se pueden encontrar con Dios y cómo se pueden relacionar con Él. Es un reto, ¿no? Espero irlo logrando poco a poco. Bien, aquí los tengo mis muchachos apoyándome. Bien, por otro lado, que la espiritualidad supone exigencia, claro, va a suponer exigencia. Pero esa exigencia que a veces se determina como el cargar la cruz, no tiene la finalidad de puro sufrimiento, sino detrás de todo ello existe la redención y la gloria. Detrás de la cruz hay que predicarlo, existe la redención y existe la gloria. En la vida cotidiana no queremos el sufrimiento, no queremos aceptar muchas cosas porque nos duelen. Humanamente sí nos pueden doler, pero hay que darnos cuenta que a pesar de estas adversidades que encontramos en la vida, nos redimen y al mismo tiempo también nos glorifican. Nos glorifican. Vayamos adelante. Quiero aclarar una cosa que es importante tener muy, muy presente y muy claro. Existen mediaciones, pero las mediaciones nunca van a ser el centro. Yo he encontrado muchas personas que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque el padre me despreció, porque el padre me vio feo, porque me regañó, por X cosa, yo ya no creo por el Vaticano, por el Papa.
Y a veces realmente lo que sobran son los pretextos para no acercarse a Dios. Yo quiero hacer recordar que el centro no son las mediaciones. Este tema es importante. El centro no es el padre de tu parroquia, el centro no es el papa, el centro no es el Vaticano, el centro es Jesucristo. Las mediaciones no son el centro de nuestra vida cristiana. Eso es muy importante que también nosotros lo utilicemos y le digamos a las personas. No con eso me quiero excusar a los sacerdotes de que no debamos de vivir cristianamente. Al contrario, debemos de vivir bien, mejor cristianamente. Pero a nosotros los cristianos nos hace mucha formación en darnos cuenta que seguimos a Cristo y no seguimos de las mediaciones que se presentan. Por otro lado, hay que tener cuidado, hacer del perfeccionismo el centro de nuestra vida cristiana. Hay muchas personas que hacen de su vida del perfeccionismo el centro. Y es esa persona que va formando, va creando una conciencia un poco escrupulosa. Y lo importante para él es el no pecar. Eso es lo más importante, el no pecar. Creo que no se trata de no pecar. Se trata de vivir en la alegría de Cristo, se trata de amar a Cristo, se trata de amar a los demás, se trata de crecer, de aprender, de aprender. Tristemente no tenemos el don, la difusión de la sabiduría absoluta. Como seres humanos vamos a equivocarnos muchas veces. Y en esa equivocación que nosotros hagamos, quizá ofendamos a los demás, les hagamos sentir mal a los demás. Porque no somos perfectos, ¿no? Y si tú quieres fundamentar la religiosidad, tu espiritualidad en la perfección, te vas a hacer mucho daño a ti y también vamos a hacerle mucho daño a los demás. Es esa espiritualidad que en ocasiones se ve en muchas familias, ¿no? La mamá que empieza a despreciar a los hijos porque toman, porque se drogan, que ya no los admite ni siquiera que vaya a visitarlos porque ya se separó de la mujer. Y son muchas cuestiones de un perfeccionismo moral, pues muy recalcitrante, muy difícil de vivir dentro de la espiritualidad cristiana. No creo que sea una espiritualidad cristiana. Bien, estamos nosotros buscando el centro y nos hemos dado cuenta simplemente que el centro es Jesucristo. Él es el centro. Es el centro de nuestra espiritualidad cristiana. Es a Él al que seguimos. Es su vida, es su alma, son sus palabras, el centro de nuestra vida. Hasta este momento, pues, quiero preguntarles a ustedes si realmente Cristo se ha convertido en el centro de su vida, si lo hemos convertido en el centro de nuestra vida. No hay que olvidar que el mejor evangelizador es aquel que tiene ya a Dios en su corazón. Eso es lo más importante. Recuerden al cura de Ars, recuerden al Padre Pío, hombres que tenían a Dios en su corazón y de todas partes iban a verlos. No iban a ver a los teólogos de Europa, no iban a ver a los teólogos de Europa. Iban a ver a un hombre que tenía a Dios en su corazón. Yo considero que este es realmente un gran compromiso. Un gran compromiso. Bien, nos quedan solamente 15 minutitos. Espero terminar este tema. Vamos ya con la tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto los peligros de la espiritualidad, el centro de la espiritualidad cristiana. Ahora vamos a ver el tema que se llama el Dios de la alegría y la alegría de los cristianos. Esta tercera parte es una parte pequeña, pero a mí se me hizo muy importante y muy significativa. Nuestro autor, Castillo, dice que la teología cristiana se ha ocupado más del sufrimiento que de la alegría. Yo en este aspecto realmente estoy de acuerdo con nuestro autor. A veces nosotros nos preocupamos más por el aspecto del sufrimiento que por el aspecto de la alegría. Y a veces lo vemos de la manera en que vivimos los sacramentos. Yo creo que es el lugar, que es el contexto donde más nosotros podemos encontrarnos con esto, ¿no? Vivimos más el sufrimiento que la alegría. Es misa de un difunto y ahí está toda la gente. Es momento de un bautismo y toda la gente llega al casino.
Eso me pasó este domingo. Suele suceder. Los cristianos vivimos más el acontecimiento del sufrimiento que de la alegría, tristemente. Por otro lado, la alegría, la satisfacción y el bienestar es lo que la gente busca. Esta idea es interesante, esta idea nos debe de mover, esta idea nos debe de hacer pensar. Realmente lo que mucha gente busca, sobre todo los jóvenes, es la alegría, es la satisfacción y es el bienestar. ¿Realmente la gente encuentra alegría cuando va a la iglesia? ¿Cuáles son las caras que las personas ven cuando van a misa? ¿Qué ven las personas cuando van a misa? Una cara aburrida, esperando que el padre termine, a ver a qué hora se acaba. Estamos pensando en otra cosa. ¿Cuántas de las personas que van a la misa salen satisfechas por haber escuchado una hermosa homilía, una homilía que les moviera, que les hiciera pensar? ¿Cuántas de las personas salieron de vivir una misa que realmente les haya dejado satisfechos? Que les haya dejado un bienestar en su alma. Creo que eso es algo muy importante para nuestra vida. Pensar si realmente nosotros estamos haciendo que nuestra evangelización, que nuestros sacramentos, la vida espiritual, realmente la hacemos con alegría, la vivimos de una manera satisfactoria, la vivimos realmente para nuestro bienestar. Créanme, lo que la gente busca en estos tiempos realmente es eso, es la alegría, es la satisfacción, es el bienestar. ¿Por qué las personas en ocasiones recurren más, por ejemplo, al yoga? Mucha gente recurre al yoga. ¿Por qué? Porque dicen, en esta encuentro satisfacción y bienestar. ¿Por qué la gente a veces acude más, por ejemplo, a asambleas cristianas, asambleas de otra denominación religiosa? Es que aquí cantamos, bailamos, gritamos, porque la gente busca a veces la alegría y quizá en nuestras iglesias no logramos expresar. Y eso es algo muy importante. Expresar siempre la alegría, la satisfacción y el bienestar de las personas. Por otro lado, buscando el Dios de la alegría y la alegría de los cristianos, debemos de darnos cuenta y quitar esa dicotomía de lo divino y lo humano. Realmente, una persona que está viviendo a plenitud su vida humana, está viviendo realmente el aspecto divino. Va tomado de la mano, textual. Es textual. Una persona que realmente se está desarrollando como persona, está en un proceso de, podemos llamarlo así, de divinización. ¿Por qué? Porque es el hombre viviente, es una persona que está creciendo, que está creciendo. Y se da cuenta uno, ¿no? Una persona, por ejemplo, que va al gimnasio, a mí me gusta decir a veces muchos ejemplos, una persona que en ocasiones va al gimnasio y uno puede decir, wow, qué rápido se está poniendo, embarneciendo, poniendo los músculos, ¿verdad? Pero cuando sabemos que lo está haciendo a través de puras cosas artificiales, ese no es un crecimiento verdadero, ese es un crecimiento falso. Y tarde o temprano las repercusiones de ese falso crecimiento se manifestarán, se verán. No fue humano, no fue divino, no ni humano ni divino. Pero realmente cuando algo es verdaderamente humano, realmente se convierte en algo verdaderamente divino. Divino. Ojalá podamos reflexionar estas palabras que considero muy importantes. También es bueno reformular la idea de Dios y del hombre. Es importante que nosotros en la catequesis, también nosotros en los ambones, podemos decirlo así, estemos reformulando constantemente la idea de lo que es Dios y de lo que es el hombre. Si algo estamos fallando nosotros en la actualidad, precisamente, es ese aspecto antropológico. El hombre realmente está perdiendo la noción de lo que él es en realidad. El hombre no sabe quién es. Lo vemos ahora con tantas ideologías que aparecen, ¿no? Una concreta la voy a mencionar, por ejemplo, la ideología de género, que no es otra cosa que la pérdida de sentido del ser humano. El ser humano no sabe quién es. Y el mundo le presenta un bagaje de oportunidades, de oferta. No es otra cosa, en el fondo, que una pérdida del sentido del hombre, de su identidad.
Qué importante es que nosotros en el catequesis enseñemos a las personas a que tomen conciencia de este aspecto. ¿Qué es el hombre? Un ser creado por Dios para amarlo a Él, para amar a los demás, para vivir en la naturaleza, para vivir en sociedad. Dios creó hombre y mujer. Bien. Y sobre todo también es bueno reformular la idea de Dios. Decir que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero claro, no hay que decir que Dios es un alcahuete. Hay muchas personas que piensan que Dios es un alcahuete. Dios no es un alcahuete. Es misericordioso, es compasivo. Dios es amor, que considero que es algo diferente. ¿A dónde más se dirige? Bueno, debemos de reformular también nosotros como cristianos para tener ese Dios de la alegría y una vida cristiana alegre, reformular el sentido del sacrificio, de la enfermedad y de la muerte. De la muerte. La muerte es un hecho natural, todos vamos a pasar por ella, pero es en la puerta de la muerte donde renace realmente la esperanza y la fe, que es algo que nosotros también debemos de hablar. Tristemente, la vida cristiana de lo que menos queremos hablar es de la muerte, y la muerte es un factor fundamental dentro del pensamiento cristiano, porque la muerte es lo que nos da acceso a la vida eterna. No podemos dejar de lado. El sufrimiento también el sufrimiento. Es parte de la vida cristiana. Cristo sufrió en la cruz. No tenemos nosotros como discípulos el derecho a no sufrir. Claro que no. También es parte de la vida. Tristemente, en la actualidad se dan muchos aspectos. Por ejemplo, no quiera sufrir la eutanasia, ¿no? Yo me he puesto a pensar desde el punto de vista un poco psicológico, que realmente estas tendencias de la eutanasia, por ejemplo, de los suicidios, yo llego a percibir que irán tarde o temprano a la alza. La otra vez veía un video como un chiquillo se sale del carro de su mamá, el carro se le había quedado parado arriba de un puente, se sale el niño del carro, se va corriendo y se avienta del puente. ¿Y cuál fue la razón? La razón es que la mamá le había quitado y castigado el celular. Cada día tenemos menos capacidad de frustración. No soportamos que nos quiten el celular, mucho menos vamos a soportar el dolor. Por eso hoy en la actualidad tanta gente prefiere no sufrir, prefiere quitarse la vida. Y a veces nosotros pensamos de la misma forma, ¿no? Que no sufran, que no sufran. Creo que como cristianos debemos de valorar este aspecto. Tenemos que informarnos cada vez más, cada vez más. Reformular el sentido del sacrificio, de la enfermedad y de la muerte. Esto desde el punto de vista psicológico hay realmente mucho que trabajar, mucho. Por otro lado, hay que fomentar siempre la verdadera esperanza, no la falsa esperanza, sino siempre en nuestra vida cotidiana debemos de fomentar esa verdadera esperanza, la esperanza que nace de Cristo, en su presencia, en su compañía, saber que Él hace de las cosas malas algo bueno. Esa es la verdadera esperanza. También para estar alegres debemos de descubrir un Dios humano. Dios es humano, un Dios humano, Cristo es humano. Es el Dios que se ha hecho hombre, que camina con nosotros, que sabe de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando una persona ha perdido a su padre, les digo, mira, Cristo sabe lo que es perder un padre. O una persona que me dice, no, perdí a mis amigos, me traicionaron. Mira, Cristo sabe lo que es perder a un amigo. Cristo sabe. ¿Por qué? Porque Él también perdió un amigo. Él también perdió un amigo. Cristo te entiende, Cristo te comprende. Y considero que eso es un aspecto de descubrir un Dios muy humano y un Dios muy cercano, muy cercano. Gente que dice, no, es que vivo solo con mi madre, sola con mi madre. Ah, dile a Jesús, Jesús entiende. Él sabe lo que es trabajar para llevar a la casa algo de dinero, ¿no? Él sabe lo que es mantener una familia. Yo creo que esa es la grandeza de la fe cristiana, que tenemos un Dios que se ha hecho un humano para, no sé si llegue a ser una herejía. Puede ser que sí, realmente creo que sí, pero tenemos a un Dios
que ha querido hacerse humano para experimentar en carne propia lo que el ser humano vive. Y esa es una riqueza, el que simplemente tiene la fe cristiana. Bien, se nos está acabando el tiempo, no quiero incurrir en faltas. Y bien, vamos ahora, hemos acabado de analizar, de reflexionar estos temas que a mí me han gustado mucho, me han hecho pensar mucho, les agradezco. Quiero ver un poquito lo que va a ser la actividad integradora de este primer tema, de este primer bloque el día de hoy. Bueno, yo ya les dije que les dejé el PowerPoint, ustedes lo pueden leer, lo pueden repasar cuando quieran, ir repasando el PowerPoint y repasando este video. Les invito a que hagan 3 preguntas a 2 personas diferentes, obviamente, que le pregunten a estas 2 personas qué opinan de la religión. Es bueno que a veces nosotros suponemos muchas cosas, inclusive en nuestra familia. Me gustaría que tú le preguntaras a estas 2 personas qué opinan ellas de la religión, lo grabaras con tu celular. A ver, dime, tú, ¿qué opinas de la religión? Y esta persona te diera realmente su punto de vista sobre lo que ella considera que es la religión. Otra cosa es que son felices participando en la religión. Y vamos a ver si realmente hay un grado de satisfacción, de alegría y de bienestar en esa participación. Porque puede ser que haya muchas personas que no se sientan satisfechas ni alegres participando de su religión, yendo a misa, participando de los sacramentos. Sería bueno preguntar por qué, ¿no? Por último, ¿qué cambiarías de la religión? Para darnos cuenta por nosotros mismos qué es lo que la gente sugiere, que según ellos debería de cambiar. Y nosotros poder platicar, debatir en tu informe más adelante, hoy no, más adelante, que tú mismo digas, a ver, que realmente no está fallando nuestra evangelización, no nos están fallando nuestras predicaciones, nuestra formación en los laicos, en la catequesis. No, no lo sé. Yo quiero invitarte a que hagas estas 3 preguntas a 2 personas diferentes. He puesto ahí mismo en el PowerPoint mi número de teléfono. Estoy a su servicio. Les invito a que me lo hagan llegar durante la semana. Y bueno, ya doy por terminado este momento. Quiero agradecerles, me siento contento de poder compartir con ustedes esta clase, esta experiencia, pero sobre todo me siento muy contento de compartir con ustedes la fe y que juntos estemos trabajando para hacer que más personas conozcan a Cristo y de la mejor manera, como debe de ser. Pues les doy las gracias, les mando mi bendición y esperemos pronto conocernos. Nos vemos dentro de 8 días, igual a las 9:30. Cualquier pregunta me las pueden anotar, yo con mucho gusto las voy contestando durante la semana. De antemano, buenas noches, que Dios los bendiga y que la Virgen nos acompañe. Hasta luego.